Dear colleagues, dear Estimados Juan, colegas, dear Ale, it's really a wonderful estimados todos, honor es to un be here, placer and estar I'm aquí. really moved by Y the me fact that conmueve you would select muchísimo me for saber que such a me han great honor, seleccionado para and especially also following este my very premio y admired también colleague Elizabeth por Spelker, who a received Elizabeth it a few Spelker, years que ago. también recibió It is laudatio really hace unos wonderful años. to Es be with realmente you un placer again. estar I've been aquí here a number of times nuevamente. to Estuve aquí develop un par de veces para the science of desarrollar reading la and the science ciencia of de la education lectura, de together. educación I very much juntos, admire y what is admiro going on muchísimo here lo que está in sucediendo Uruguay, where aquí en you have Uruguay, donde both people who are tenemos engaged in personas que education, trabajan en la developing the educación, education en for el mathematics, desarrollo for reading, de but also matemática, a whole lectura, plan for pero the también country, hay todo Plan un Ceibal, país, which un I've plan admired país for 18 que years admiro now and hace follow 18 años y que hago intrigued seguimiento by what con you mucha could do as intriga a de lo que country, podrían a hacer relatively como small país, country, que es which therefore can relativamente act pequeño, together in a y cómo beautiful pueden way trabajar in the juntos domain de of manera education. So thank you excelente en very materia much educativa. for Así que associating muchísimas me with gracias those por haberme efforts and asociado en inviting me esos here esfuerzos y today por haberme for, I think, the invitado first time aquí in hoy, Uruguay to por share primera vez science aquí and para share compartir sobre la excitement about ciencia y science con and education. entusiasmo el I vínculo de want la to describe ciencia to y you a la number of educación. Les voy a describir una advances serie that I've de made avances que through my hemos career, but hecho I wanted to en mi insist on carrera, recent pero work también because I quisiera think it's more insistir en el interesting, trabajo más reciente, que es to mucho try to más understand interesante, y what tratar de is entender special about qué this es brain, especial the de human este brain, cerebro, which el comes in cerebro small humano format que at the viene beginning en un of pequeño life, about the formato, same size as a al monkey principio brain de at la the vida. beginning, and Al yet principio tiene somehow el is able tamaño de to un have these mono. ¿Y cómo extraordinary puede tener powers este of poder language, of extraordinario de science, y lenguaje, understanding de the la external world, ciencia, all the way down to entender el mundo galaxies and atoms, exterior, in hasta ways that we galaxias, seem átomos, de that formas evolution que did not hemos prepare visto us, la but yet evolución no somehow nos ha we are able preparado, pero por to algún motivo achieve hemos understanding logrado in all of these tener domains. entendimiento de So, todos estos ámbitos. if you go to France, Entonces, si van a and you go to the Francia south of y van al France, you'll sur have a de chance to Francia, enter that tendrán la cave, the oportunidad Lascaux de cave. ingresar a esta cueva, 21,000 years ago, Lascaux. humans Hace entered that 20.000 cave and they años los created this humanos extraordinary estaban ahí y paintings, for crearon instance, of estas that pinturas deer at the entrance extraordinarias. there. Pueden ver un ciervo And, aquí, but not just pero beautiful no solo figures, which figuras by the way are hermosas que already pueden very ver. De still-eyed. hecho, This is not completely realistic view esto over no here. es It's una almost visión like realista it's almost like a tampoco. Es mathematical casi formula. una It's fórmula almost like the humans who matemática. created Es this wanted to casi brag and say, que I los humanos killed que crearon esto querían deer with decir, 18 matamos un horns, and ciervo que 5 tenía and 18 5, cuernos, actually 5 pareciera. plus Bueno, 2 de plus hecho, 2 ¿hay times 2, cuántos? right? Hay But on the muchísimos. bottom of Bueno, it, there's also pero this, abajo a también humble figura rectangle, esto, un which I'm rectángulo, por fascinated ejemplo, que with, me and fascina. also a series Y of también dots. una serie de puntos. Entonces son símbolos. Writing, Es una already escritura 21,000 simbólica years ya ago. hace 20.000 We don't know what años. it Entonces no means, sabemos but qué we can at least significan, see pero the sabemos syntax and que say hay there una was a sintaxis human y there, entendemos que there was a hay un human being humano who que was estuvo able to use presente, que symbols pudo already usar there. símbolos And para plasmar esto. my quest Y has been to bueno, try to understand mi what's special about misión ha humans that sido allow us to entender create all of these qué ha hecho a symbolic los humanos tan systems, especiales a través de for, este of course, sistema de written and spoken símbolos, a través language, del but idioma also for oral y mathematics escrito, pero también and en for materia music, matemática y en and la probably música, many other y domains, in many probablemente other otros minds, in which we ámbitos have a en los recursive que capacity tenemos to una represent capacidad what recursiva de others represent representar and aquello create que lasting vemos y structures. crear una estructura y It's very estilo. impressive that we do so Así with que a es very impresionante abstract que lo design. For hagamos con instance, un the people diseño who tan built this abstracto. circle of Las personas stone que crearon never estos saw círculos it de as a circle, piedra right? To nunca see lo it as a vieron tal vez circle, como you un have to go with a círculo para drone and look at it para from ver the el top. círculo tienen que Somehow mirarlo they desde were arriba able to con un dron, conceive pero por of algún the motivo abstract pudieron one. concebir So esta I've estructura been abstracta. doing this quest Así que he for estado essentially all haciendo my esto, life. It's been a esta general investigación theme of casi toda mine. mi vida, ha And sido un I started símbolo with this mío. idea of number Empecé con esta sense. idea de What sentido de makes los us able números. to ¿Qué nos hace understand capaces number? de entender los números? We seem to be Y special in parecemos tener understanding algo exact especial en numbers and entender know los that números 9 is exactos y different from entender 10. que 9 My work has difiere de been 10, y showing mi that there trabajo is ha a demostrado que hay reproducible set of brain un areas conjunto that are able to reproducible de activate áreas en el whenever we think cerebro of que numbers, se pueden activar and cuando also to try pensamos to en el think how cerebro, y numbers could también be entender encoded in cómo these los areas. We números came se up with this codifican idea en estas of áreas. neurons that care about Aquí hay number, neuronas que and it tienen was que ver con wonderful los to see números, y a acá few es years later, fascinante actually ver 10 unos years años más later, tarde, that 10 años más indeed in the tarde, monkey que de you hecho can en los have monos podemos responses to tener numbers. respuestas a los They and números. indeed Y de neurons that hecho care about hay specific neuronas numbers. So que you tienen que find ver
trabajar con números específicos, es decir, vemos neuronas que prefieren ver un objeto en vez de 2, 3 o 4, o prefieren 2 objetos en vez de 3, 4 o 5. Este es el trabajo de Andreas Lidor, y la predicción fue de un modelo teórico que desarrollamos con Jean-Pierre Changeux. Es decir, que hay raíces en la evolución de nuestra capacidad de hacer aritmética. Y luego podemos demostrar que, de hecho, las personas que no recibieron ninguna educación tienen intuición de los números y cómo los números incluyen un sentido de espacio
espacio, y esto es un trabajo muy reciente. Incluso los niños muy pequeños ya tienen la capacidad de determinar números, y lo increíble es que si grabamos estos trabajos de Ghislaine, los registros en el cerebro de los bebés, podemos registrar lo que el bebé ha escuchado, ha visto en cuanto a un número, si se trataba de 4 versus 12, por ejemplo. Entonces, estamos en este punto donde entendemos lo suficiente de la capacidad de codificación del cerebro, y para ver que el sentido de números está presente incluso desde una etapa muy temprana en los bebés. Esta es la segunda idea que quería mencionar. Cuando expandimos nuestro conocimiento y vamos a conocimiento cultural específico, reciclamos estas capacidades neuronales y adquirimos nuevos conceptos, y lo intrigante es que tenemos la misma conjunto de neuronas. Tenemos 86.000 millones de neuronas y necesitamos reciclar este sistema en distintas maneras, y podemos mostrar que incluso los matemáticos de alto nivel, esto lo mencioné anoche, cuando los matemáticos hacen matemáticas de alto nivel, reactivan los mismos circuitos que todos en esta sala utilizamos cuando hacemos un cálculo simple, incluso en aproximaciones numéricas. Así que tratamos de entender esta transición. Este es un trabajo muy reciente que fue publicado, donde Maria Amalric vio el desarrollo de números en el laboratorio, y Theo creó esta imagen de cómo la activación cambia de preescolares a alguien que está en segundo año de la escuela, y seguimos a los niños en el transcurso de los años, y vemos que hay algo en la expansión de esa red. Esa red se puede activar más y se puede ampliar levemente en la superficie del córtex. Lo pueden ver aquí más agrandado. Hay una activación, pero también utilizamos más del espacio en un espacio neuronal no abstracto. Usamos más vectores para crear representaciones de conceptos nuevos. Así que estamos en el proceso de entender cómo funciona exactamente, pero al menos tenemos la hipótesis. Y la hipótesis es que con estas neuronas fijas podemos crear más espacio de combinaciones entre neuronas y encontrar patrones para adquirir nuevo conocimiento, nuevas direcciones en el espacio vector que son utilizadas para codificar estos números abstractos matemáticos. El segundo tema fue la lectura y la adquisición de la lectura, que también parece seguir este modelo de reciclaje. El trabajo de lectura que mencioné muy brevemente es un sistema fantástico de símbolos. Este es su cerebro, ¿no? Imagínense que tomo su cerebro, lo doy vuelta así, y pueden ver la parte ventral del cerebro, y tienen todos estos pequeños partes del córtex que tienen que ver con imágenes específicas. Y luego tenemos la imagen de las palabras escritas. Aquí en gris pueden ver un pico de actividades cuando acaban de ver una palabra escrita, porque como saben leer, pueden reciclar parte de este sistema ventricular, y por lo tanto estudiamos mucho con nuestros colegas, Marianne Coel, que reconozco aquí, especialmente las visiones del cerebro. Si tiene una pequeña lesión, perdón que sea un poco confuso, pero lo ven aquí a la izquierda en 3D, cuando lo ven pasa a la derecha, pero en esta región a la izquierda, esta lesión lleva a puralexia, lleva al sistema de escritura plural, e incluso una pequeña lesión. Y también podemos ver la activación cuando comparamos a las personas que saben leer y aquellas que no. Todos aquí aprendieron a leer y desarrollaron este sistema de respuesta a las palabras, y muy interesantemente podemos ver este proceso de reciclaje, que hay una especie de competencia con otras capacidades que ya existen, y lo que descubrimos es que hay una competencia entre palabras y fases. Entonces, cuando aprendemos a leer, las bases que están justo al lado se desplazan especialmente hacia la derecha, el hemisferio derecho. Entonces vemos más lateralización hacia la derecha de las personas que aprenden a leer, y menos lateralización para las palabras. Ese es el lenguaje, el hemisferio del lenguaje para la mayoría de nosotros. Así que esta fue la primera prueba de que hay una competencia en el córtex y que hay un reciclaje, y que tenemos que permitir un poco de espacio para nuevo conocimiento. Entonces el sistema cambia, va cambiando. Bueno, en cuanto a las letras, hay un sistema muy antiguo. No sé si cuando ven la letra A están viendo la cabeza de
Aquí, en la imagen del toro, esto se puede retomar a la cultura del Mediterráneo de los toros, pero aquí queda claro que esta letra dada vuelta o girada sigue estando allí y está de forma opuesta en nuestra letra actual, pero reciclamos básicamente formas que ya están presentes, que ya son útiles en nuestro entorno, en nuestros cerebros, y esto se remite todo al cerebro del mono, donde hoy en día incluso en el cerebro de ellos se pueden ver las raíces de este sistema de letras en el sistema visual de los primates. Utilizamos formas que de cierta manera son simples para codificar en el cerebro del mono para poder reciclar el sistema, ampliarlo y crear un esquema de codificación de fácil acceso para el idioma. Y eso es lo que hacemos cuando leemos, reciclamos el sistema muy primal. Bueno, aquí hay una pequeña paradoja porque compartimos mucho con otras especies animales, compartimos sistemas de conocimiento centrales, de circuitos para espacio, números, probabilidades, objetos, formas, y también podemos mostrar que hay un espacio de trabajo neuronal global que junta todos estos elementos, incluso en el cerebro de los monos. Así que, ¿qué es especial? Y he estado proponiendo que con la expansión del córtex prefrontal, algo especial pasa en los humanos y todavía lo estamos estudiando, pero la propuesta sería que está la discretización de los conceptos y la capacidad de asignar símbolos que crean un componente conjunto. Entonces, según esta propuesta, somos la única especie capaz de vincular, asignar símbolos internos o externos a un concepto y dirigirnos viceversa. Y la composición simbólica, podemos crear lenguaje de pensamiento al combinar estas expresiones para crear nuevos pensamientos más complejos. Así que trato de explicar estas dos ideas rápidamente. La primera es sobre asignación simbólica y reversibilidad. Esta es una imagen que pueden ver en el Louvre, en el museo en Francia. No ha sido robado. Y cuando ven esta pintura, ven que la Virgen María está enseñando al niño Jesús la palabra lapin, que es la palabra para el conejo. Entonces lo está mirando, él está mirando al conejo, comparten la atención y está diciendo lapin. Bueno, podemos imaginar que lo dice, ¿no? Entonces puede que les sorprenda que yo diga que esto es especial para los humanos, porque hay muchos experimentos que han intentado asignar símbolos a los objetos algunos han tenido éxito en enseñar más de 100 de estos símbolos a los primates sobre algunos conceptos particulares. Y aquí pueden ver un chimpancé que ha aprendido los números, el sistema arábico de números y puede seleccionar el número adecuado en casi todas las veces. Es sorprendente. Pero, ¿cuál es el tema aquí? Primero que nada, no hay pruebas de composición sintáctica. Entonces, no tienen reglas gramaticales necesariamente. Y algo más básico, no parece haber ninguna reversibilidad. Si yo te enseño la palabra avión y le enseño a mi hijo de 2 años o 3 años y luego ve el avión, la palabra viene antes de la imagen, pero cada vez que viene la imagen debería ser reversible, que aparece la imagen y luego surge la palabra. Pero ninguno de estos primates pudieron hacer esa reversibilidad. Todos tuvieron que ser enseñados en ambas direcciones, uno del concepto al símbolo y luego del símbolo al concepto. Entonces decidimos estudiar un poco esto en el laboratorio, donde tenemos primates no humanos que podemos hacer imagen por resonancia magnética funcional, y la idea es muy fácil. Presentamos una imagen y le agregamos una etiqueta que viene después. Ahí, por ejemplo, si yo les digo que esto es buñuñu, ¿sí? Y puedo poner a prueba su conocimiento al mostrarles la etiqueta incorrecta, ¿sí? Por ejemplo, les digo, esta imagen es glishu, ¿no? Y ustedes tienen una respuesta sorpresa, incluso los bebés, porque no es la palabra correcta. Pero aquí lo clave es que, ¿qué pasa cuando lo hago en el sentido contrario? Si yo digo puñuñu y luego ven la imagen correcta o incorrecta. Y lo hicimos en varias personas para
son igualmente probables, entonces no hay error. Por lo tanto, registramos de esta resonancia magnética funcional que los humanos y monos son muy similares en operaciones básicas de procesos visuales. Este es en el córtex visual y en el córtex auditorio. Y en las áreas visuales y auditorias podemos revertir el orden en que se presentan. Así que la resonancia magnética funcional ha sido una resolución temporal y pueden ver aquí cómo funcionan los monos también. Entonces tenemos las imágenes en los cerebros, pero en cuanto a la reversibilidad es diferente. El humano puede revertir este efecto, y tienen la respuesta sorpresa cuando muestran la imagen incorrecta. Y esta respuesta sorpresa incluye áreas de lenguaje, ¿sí?, en el surco intraparietal. Y también se activa con la matemática, es decir, es una red muy grande del cerebro humano que inmediatamente y automáticamente hace una asociación simbólica y también permite en ambos sentidos, viceversa. Pero en el cerebro de los primates solo encontramos un conocimiento en una dirección, entonces no se sorprendieron, por ejemplo, cuando revertimos la asociación. Parece un poco tonto porque deberían saber que algo que nosotros sabemos, pero no lo saben. Entonces la asociación debería trabajar en ambos sentidos. Si replicamos este trabajo, aunque no voy a andar en esto, pero tal vez les preocupa que las palabras para los monos, bueno, no es la correcta modalidad, pero llevamos a cabo experimentos visuales y este sería el símbolo, por ejemplo, de silla, y esto para pájaro. Y sin embargo, tampoco hay evidencias de una reversibilidad en los primates, y este es un efecto significativo que muestra falta de interacción en estos experimentos. También es una ilusión. Si le pedimos a los sujetos humanos cómo se presenta esta información, esta imagen seguida de buñuñu, la palabra inventada, pero pueden estimar la frecuencia muy bien. A veces ven que surge más frecuentemente que otros, pero hay una ilusión de que pueden no recordar cómo aprendieron exactamente que jugar era esta palabra, pero esta asociación reversible es muy rápida. Así que ese es el primer aspecto. Tenemos un sistema simbólico que puede rápidamente asignar un símbolo con un objeto y en ambos sentidos. Pero va más allá, porque componemos los símbolos en sí. Esto es claro en la modalidad gráfica, donde componemos imágenes de personas con espirales, con zigzag, con los pozos aquí de agua. Así que la composición también está presente en toda parte del proceso humano cerebral. Y esto lo estudiamos en el laboratorio con una herramienta fácil, donde los bebés incluso pueden hacer composición, incluso en los preescolares. Voy a tratar de mostrarles. Van a ver un pececito que se mueve. Esta es una tarea para preescolares y tienen que decidir a dónde va a ir a continuación. Así que veamos si funciona. Bueno, ahora saben a dónde va a ir. Diría que sí, espero. Va de aquí a aquí, pero no les he dado suficiente información. Es totalmente arbitrario, pero todos sienten que este es el camino correcto, ¿no? Entonces, para poder explicar esto, intentamos diferentes secuencias y descubrimos que necesitamos lenguaje de pensamiento, de geometría, que con primitivos de rotación en el círculo o simetría en torno al punto central, y entonces los combinamos para decir que zigzag se genera por 4 repeticiones simétricas y cada vez empieza en un punto distinto. Pero cuando tenemos este tipo de lenguaje podemos entender por qué algunas secuencias son más complejas que otras. Y esto nos habilita a predecir lo que encontramos difícil o fácil. Esto también predice la activación. Este es en el sistema matemático dorsovisual vinculado a la complejidad de la secuencia y el colapso cuando la secuencia es muy compleja. Y también vemos cuando vemos encefalogramas que hay un ritmo a la secuencia. Incluso cuando hay 8 ítems, por ejemplo, el lenguaje de pensamiento impone un sistema de ritmo de agrupar en de a 2 o de a 4 según los orígenes primitivos del lenguaje. Y esto crea las secuencias. Entonces, esto es para demostrar que el cerebro humano es muy
está muy atraído a la regularidad. Inmediatamente trata de crear una composición de primitivos que permite entender incluso las situaciones más fáciles. Y esto es territorio del lenguaje. El lenguaje de geometría no es lo más cuando ven aquí el lenguaje natural en red, ¿sí? En esta área del cerebro y más hacia la izquierda, aunque tal vez un poco a la derecha, pero no solo lo encontramos con geometría. La geometría es muy dorsal, no es el mismo idioma. Y tenemos que aceptar que hay varios lenguajes dentro del cerebro. Y aquí, por el contrario, vemos mucho en geometría y cálculos, en la parte dorsal relacionada con la matemática. Entonces, las matemáticas, algo tan simple como números o un punto que se mueve en la pantalla y crea patrones también, pero es la idea de que la matemática es la ciencia de los patrones. Eso es lo que hacemos, encontrar patrones y descubrir una estructura. Y esto se hace a través de esta red. Y lo hermoso de esta tarea de secuencia es que funciona en el mono. Pueden tratar de enseñar a un mono a esta secuencia espacial y empezamos a hacerlo. Voy a moverme aquí y reproducir el video. Aquí pueden ver al mono que tiene una secuencia visual y la puede reproducir. Y de hecho puede reproducirla hacia adelante y hacia atrás. Pueden ver el ensayo hacia atrás también, que ubica 3, 4 ubicaciones y las recuerda bien como para reproducirlas en la pantalla táctil. Así que los monos pueden hacer este tipo de tareas. Tienen una memoria de trabajo espacial y visual. Pero ¿qué no pueden hacer? Lo que no pueden hacer es, primero, la secuencia tiene que ser 3 o 4 elementos. No pueden comprimir una secuencia más larga. Y el aprendizaje es mucho más lento que en los humanos y no logran entender las estructuras geométricas que les presentamos. Podrían aprender cientos de términos, pero en esta combinación no logran hacerlo. Esto es un ejemplo donde les presentamos 4 patrones de 4 y todos aquí en la sala dirían, bueno, en cuanto a crear un círculo es fácil, pero todos estos son el mismo patrón, simplemente giran en el círculo, aunque empiecen en un lugar distinto o giran de manera distinta, pero son el mismo patrón, ¿verdad? Y ese es el patrón más simple. Ahí es donde todos tienen éxito en todos los casos. Después tenemos otros patrones que son más complejos, pero pueden ver que ambos niños y los adultos tienen el mismo sentido de patrones, pero para los monos no aplica, no hay una noción de geometría y patrones. Ven que los ítems están muy cerca y se los pueden confundir, pero no ven una regularidad en la geometría. Entonces, estudiamos esto más a fondo con Liping Wang. Liping ha estado haciendo este trabajo extraordinario que fue publicado, que pudo registrar de miles de neuronas en el córtex prefrontal. Estuvo conmigo en el laboratorio, pero y a través de las técnicas de registro pueden ver qué está pasando en el cerebro del mono y cuál es el código. Y aquí hay una parte de la posición 1, otra parte para la posición 2 y 3. Y como podemos ver, no hay una noción de regularidad geométrica. Si entrenan a un mono para 10.000 de estos, podemos empezar a ver algún código geométrico. Así que tal vez no está todo perdido, pero funciona muy diferente en los humanos, porque incluso un niño, un bebé, puede inmediatamente notar esta estructura. Así que hay algo simbólico en esta comprensión. Esto es un momento muy pacífico, todos conocerán esta melodía. Así que escuchan la música, espero que puedan escuchar la regularidad, pero también lo pueden ver, ¿no? Este es el manuscrito original de Bach y pueden ver las subidas y bajadas, pueden ver el zigzag al que hacía referencia, pero también ahora hay un zigzag en espacio de frecuencia y también con el tiempo, ¿no? Así que, pero en todo caso hay una regularidad y esto nos inspira a empezar a pensar si la música es la
matemática apelan a al mismo tipo de regularidad interna en el cerebro. Esto es algo que se ha especulado mucho en la teoría musical, de que hay estructuras geométricas detrás de la melodía y del ritmo. Así que empezamos a hacer experimentos y me disculpo con Sebastián Bach porque estoy destruyendo toda la belleza de lo que armó al llevar a cabo estos experimentos, pero escuchen esto. Vean si pueden recordar. ¿Se escucha? A ver, aquí otro. Todos son regulares, ¿no? Complejos, pero regulares. Se pueden sentir la regularidad. Ahí no lo podrían repetir, ¿verdad? No fácilmente, incluso luego de la segunda escucha. Así que creamos estas secuencias que de hecho están impulsadas por el mismo idioma de la geometría al que aludimos antes. Es la misma idea de moverse entre dos posiciones posibles en la música binaria, pero el mismo lenguaje puede describir qué sucede cuando tenemos dos pares con 4 alternaciones y cuando se repite. Eso es una estructura regular, es la que escucharon en primera instancia. Así que descubrimos que el mismo idioma de la geometría también puede describir lo que sucede con estas secuencias. Por ejemplo, la duración del programa aquí puede captar qué tan fácil detectamos estas secuencias y qué tan fácil detectamos alguna falla o no. El periodo de reacción también predice dónde vamos a poner paréntesis. Si les muestro un diagrama de la música al final del experimento, le pedimos que incluyan paréntesis y esto sería compatible con este lenguaje de geometría que hace de patrones una prioridad. Y encuentran aquí que hay una complejidad en la secuencia de secuencias básicas que puede detectar las desviaciones, pero es más difícil cuando la complejidad impulsa a nuestro cerebro con el mismo idioma de la geometría y de la música. Y la red es parcialmente la misma. Aquí podemos ver activación de audio y este componente prevarietal que utiliza estructuras abstractas que es común en la geometría y en la música. Y nuevamente aquí no hay tanta activación en las áreas del lenguaje, pero sí activación común entre matemática, en la activación matemática, si la vemos en ese sentido. Así que creemos que hay algo muy básico en el cerebro humano en su capacidad de descubrir regularidades y de componerlo para crear lenguaje de formas, de música. Pero nos preguntábamos si podíamos explicar algo más simple aún. Les mostré algunas secuencias, pero esto no es una secuencia, son formas estáticas que podemos descubrir enseguida la regularidad, ¿no? Así que decidimos hacer experimentos que podrían mostrar una forma estática y entender su sentido de regularidad. Y esta es la prueba. Pueden fijarse cuál es el diferente. Pueden ver cuál es la diferente. Y aquí, ¿cuál es el diferente? Y aquí. Y ahora es mucho más difícil, ¿no? Con la tercera. De repente, aquí en la esquina pueden ver, eso es lo que hicimos. Básicamente tenemos todas estas formas, cuadriláteros, que tienen propiedades visuales similares, pero tienen regularidades geométricas diferentes. Tienen ángulos rectos o los lados, que algunos son iguales, otros diferentes. Hay simetría en las formas. Y intentamos ecualizar todo al crear las mismas esquinas para todos y descubrimos que nuevamente hay un gran sentido de regularidad geométrica en los humanos. Este es el primer experimento en adultos en Francia. Podemos ver que vamos de rectángulo a un cuadrado, a formas trapezoidales y demás, y hay menos regularidad, ¿no? Ahí podemos ver que nuestra capacidad de detectar un intruso
esta es la prueba de intruso que utilizamos con Elizabeth Spelker, podemos detectar un intruso y hay una función muy fuerte del número de regularidades. Como antes, si es irregular, es más difícil. Y si es regular, es más fácil. Y replicamos esto tantas veces en los adultos de nuestra cultura, en distintas tareas y en escritura subjetiva, calificaciones subjetivas, porque uno es consciente, uno no es consciente cuando reconoce una cara, pero esto todo depende de su capacidad cerebral. Y en los preescolares lo descubrimos también en Himba, en Namibia, donde no tienen educación formal. O sea, no es solo que les hayan hablado sobre cuadrados o rectángulos, sino que es algo básico de la condición humana. Entonces podríamos preguntar, ¿esto está presente en los monos? Bueno, ahí tenemos acceso a una instalación en el sur de Francia, dirigido por Joël Fagot. En esta instalación están bastante libres los monos, es un espacio bastante amplio, pero en cualquier momento pueden entrar a una de estas casas y jugar un videojuego. Así que algunos van a las 2 de la mañana, tienen disponible todo el día. En la escala social tienen que priorizar la presencia porque es la estructura del clan. Pero pueden reconocer qué mono está entrando en la casita y ahí llevamos a cabo el experimento. Básicamente luego reciben un premio y en estas instalaciones pueden hacer más de 100.000 pruebas de animales y de comportamientos porque, bueno, se la pasan jugando. Así que tratamos de hacer la tarea del intruso. Por ejemplo, tienen que hacer clic en la flor que es diferente. También los les hicimos las pruebas en estos otros símbolos para que completen la prueba del intruso y una vez entrenados en esto, tomaban la prueba. Y luego estábamos prontos para pasarlos a las pruebas de geometría. Esto es un recordatorio del resultado. No tienen que ser Einstein, es una persona común en cualquiera de estas culturas. Pueden encontrar la regularidad geométrica. De hecho, el efecto es muy grande en los humanos. Y en los monos es una curva totalmente chata. Así que los primates no les importa la regularidad geométrica. No parecen registrarlo incluso. Así que en este caso no los atañe. Por supuesto, estuvimos haciendo imágenes cerebrales, pero aquí no les voy a explicar todo lo que implicó, pero podemos demostrar que hay una visión neuronal temprana y activación temprana también en los humanos, similar a lo de los primates, pero después de un tiempo tenemos esta activación dorsal que no se encuentran en el comportamiento de los primates y las respuestas que corresponden a este lenguaje simbólico de la geometría. Requiere algo más abstracto para poder justificar la activación de los humanos. No solo es el reconocimiento visual, sino que es un lenguaje de combinaciones y conceptos primitivos de la geometría. En el trabajo más reciente del laboratorio tratamos de entender este lenguaje de la geometría para poder explicar, es un poco ambicioso, pero explicar todas las formas que encuentran los humanos les son útiles en sus culturas como arte decorativa, arquitectura. Siempre son las mismas formas. Hay rectángulos, un zigzag, una espiral, un círculo. Así que creamos un lenguaje que es una especie de lenguaje logo de ciencia de la computación, pero es un lenguaje psicológico que puede explicar lo que encuentran simples los humanos y lo que es más complejo. Por ejemplo, un cuadrado en este lenguaje se repite 4 veces, la combinación de una línea y un giro, ¿no? Entonces, esto es una de las posibilidades más simples. Esto explica por qué un cuadrado es más fácil que otra forma cuadrilateral. Necesita un programa más largo para poder crear, por ejemplo, otra forma un poco más compleja. Y me entusiasmó mucho cuando visité el Museo Torres García hace 2 días y vi que estas ideas convergen mucho entre
entre ellos, porque hay un arte constructivo universal. Esto creo que es una idea muy similar. Hay un conjunto universal de símbolos en las culturas y según las combinaciones podemos ver el mundo a través de esta prisión geométrica, de alguna manera. Me impresiona muchísimo. Creo que Joaquín Torres García se inspiró con dibujos de niños y de dibujos prehistóricos de las culturas, porque se ven muy simples, pero son sumamente abstractas. Se ven primitivas de cierta manera, y no me gusta esa palabra, primitivo, porque pero me refiero a que fueron los primeros, pero no para nada simples. De hecho, es una gran abstracción. Cuando un niño dibuja a una persona con un círculo y palitos, y la mano tiene 5 palitos, eso es muy abstracto, y eso no se ve en un animal que no sea humano. Esto es una proyección de esta sensación abstracta de geometría. Así que Joaquín Torres García creo que fue excelente su trabajo. Esta es una visión reciente de una imagen de la hipótesis. Hay varios idiomas en el cerebro humano. El cerebro humano está lleno de diferentes idiomas. Hay una distinción básica entre las estructuras lingüísticas que son más ventrales, pero también hay otros idiomas como fonología, sintaxis y semántica. Y en la red dorsal están los lenguajes de matemática, música, aritmética, y todavía estamos descubriendo cómo se organizan, pero hay principios básicos de utilizar estos símbolos, composición al concatenar, y luego la gramática formal que nos permite entender y reproducir. Es un sistema abstracto en ambos casos. Y esta idea de compresión, ¿no? Porque estamos buscando las líneas discretas más breves. Esto es común para todos los idiomas, lenguajes, y esto es algo que cambió en el cerebro humano, que nos permite hacer estructuras simbólicas recursivas en todo el cerebro, y no sabemos si hay algunas áreas que salen de esta capacidad de símbolos, pero al menos a este nivel más superior hay algo que ha cambiado radicalmente en el cerebro humano, y podemos verlo en a nivel de circuitos o de estímulos en el cerebro, incluso a nivel genético se ha cambiado en los humanos. Eso creo que es lo más interesante para la ciencia, de descubrir qué hace a esta singularidad humana. Quisiera concluir al mostrar algunas consecuencias de esto. Una primera consecuencia es que hay un conjunto universal de formas, patrones, expresiones y conceptos que todos los humanos ven simples. Esta idea de universalidad de mi trabajo. Creo que somos mucho más similares de lo que creemos entre nosotros. Este es un descubrimiento a través de las imágenes cerebrales. Tenemos activaciones similares, especialmente en lugares donde pensamos que somos diferentes, como la lectura china o la lectura alfabética. De hecho, la activación es muy parecida. Así que esto explica por qué tenemos tantas convergencias culturales. Si vemos la historia de la matemática, por ejemplo, o la historia de la decoración, el espiral o los laberintos han sido ideas universales que se encuentran en culturas muy distintas, incluso la cultura neolítica, al norte de Italia, incluso en la antigua Grecia. O sea, aquí podemos ver que el laberinto se encuentra en todas estas culturas y convergen en la misma idea. Esto es el triángulo de Pascal, es en matemática china. No sabían, esto precede a Pascal, pero converge en la misma idea porque son lindos, son regulares y les importa la regularidad. La segunda consecuencia de este uso es que el espacio de conceptos posibles es tan largo, es exponencialmente amplio. Entonces estamos empezando a explicar por qué tenemos esta capacidad extraordinaria de generar conceptos infinitos, esta expansión extraordinaria de las capacidades de representación. En la matemática esto es increíble, pero también en las artes gráficas. Algo interesante es quimeras.
Los griegos aquí crearon esta idea, los etruscos de hecho, esta mezcla de la cabra y el león o una serpiente de 7 cabezas. Estas son ideas loquísimas, no existen en el mundo externo. Entonces, ¿por qué las concebimos? Porque es posible para nosotros. Tenemos una gramática que nos permite decir, bueno, hay una serpiente de 7 cabezas. Es una fórmula y uno puede ir cambiando los componentes, así que su capacidad de generar estas ideas es enorme. Y ayer les mostré este cartel que me gusta mucho, es una manifestación contra Trump de Alternative Facts, que hay una raíz cuadrada de -1, que es el concepto, y números negativos. Al inicio no funciona, pero luego entendemos que es una expresión muy funcional, es muy compacta y cumple todos los requisitos de algo útil en nuestra cultura. Creamos conjuntos de símbolos en todas partes, incluso cuando no tienen vínculo con la realidad. Y esto es algo que nos une y es algo que nos divide al mismo tiempo. Así que creo que deberíamos reconocer cada vez más lo que nos une y que eso lo hace más fuerte. Somos la misma especie, tenemos capacidades muy especiales y no debemos distraernos por el hecho de que podemos crear símbolos que no estén basados en la realidad. Eso nos hace únicos. Aprendemos a seleccionar aquellos que nos son útiles y deberíamos descartar aquellos que nos dividen. Pero pensemos en el proceso del lenguaje en todos estos procesos. Hay varios idiomas, varias culturas, pero el rol del lenguaje es enfocar el aprendizaje de un niño en combinaciones específicas de símbolos que resulten más útiles en una cultura dada o en todas las culturas para entender el mundo externo. Eso es lo que hacemos mediante la educación. El cerebro de un niño puede aprender tantas expresiones diversas y la educación concentra un poco ese aprendizaje al orientar las combinaciones de símbolos que serían relativamente útiles, como aritmética, geometría, matemáticas, números complejos, que se los puede pensar como punteros a las combinaciones útiles para nuestra cultura, pero que todos los científicos encuentran útiles porque es forma de entender el mundo. Y la propuesta es el único lugar de donde difiero de Elizabeth Spelker, donde el idioma no es la cascola que trae a los conceptos, sino que es el catalizador que orienta al concepto que debería luego combinarse. Y luego se dan las combinaciones de manera no lingüísticas en áreas como las que les mostré de matemática, que pueden combinar conceptos abstractos. Bueno, esa es la historia que les quería contar. Es realmente la ciencia en progreso. Este es el eslogan del Collège de France. Esto no ha terminado, pero la historia esta incluye a varios actores en el transcurso de los años. No voy a agradecer especialmente a Ghislaine, mi esposa, que no pudo estar aquí, pero trabajamos a diario juntos y ha sido una gran aventura juntos. Así que muchísimas gracias.